Capítulo 4. El Sermón de la Montaña. Subtítulo: La Torá del Mesías. Subtema: el cuarto mandamiento, la familia, el pueblo y la comunidad de los discípulos de Jesús. Cito: honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra, que el Señor tu Dios te va a dar. Fin de la cita. Así reza el cuarto mandamiento en la versión del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12. El mandamiento se dirige a los hijos y habla de los padres, de modo que establece el nexo de las generaciones y la comunidad familiar como un orden querido y protegido por Dios. Habla de la tierra y de la continuidad de la vida en la tierra, de modo que vincula la tierra como espacio vital del pueblo, con el orden fundamental de la familia, y liga la subsistencia del pueblo y la tierra a la convivencia de las generaciones que se produce en la estructura de la familia. Pues bien, el rabino Neusner ve con razón que en este mandamiento está anclado el núcleo del orden social, la cohesión del Israel eterno. Está la familia real, viva y presente de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob, Lía y Raquel. Precisamente esta familia de Israel la ve amenazada Neusner por el mensaje de Jesús y los fundamentos de su orden social desplazados por el primado de su persona. Cito: rezamos al Dios al que conocemos, al principio, por el testimonio de nuestra familia, el Dios de Abraham, de Sara, de Isaac y de Rebeca, de Jacob, de Lía y de Raquel, para explicar quiénes somos nosotros, el Israel eterno. Los sabios remiten a nuestra ascendencia, a lazos carnales, a la cohesión de la familia como fundamento de la existencia de Israel. Fin de la cita. Precisamente este nexo lo pone Jesús en cuestión, cuando le dice que su madre y sus hermanos están afuera y quieren hablar con él. Su respuesta es, cito: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fin de la cita. Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 50. A la vista de este texto, Neusner pregunta: ¿no me enseña Jesús a transgredir uno de los mandamientos del orden social? El reproche es aquí doble. De entrada se refiere al aparentemente individualismo del mensaje de Jesús. Mientras la Torá presenta un orden social preciso y da al pueblo su configuración jurídica y social para la guerra y la paz, para una política justa y para la vida diaria. No se encuentra nada de esto en Jesús. El seguimiento de Jesús no ofrece una estructura social concreta y políticamente realizable. Sobre la base del Sermón de las Montañas, se nos dice con toda razón, una y otra vez, no se puede construir un Estado o un orden social. Su mensaje parece situarse en otro nivel. Los ordenamientos de Israel, que han garantizado su existencia a lo largo de milenios a través de las vicisitudes de la historia, son arrumbados. Esta nueva interpretación del cuarto mandamiento no solo afecta a la relación de padres e hijos, sino a todo el ámbito de la estructura social del pueblo de Israel. Este desplazamiento con respecto al plano de lo social tiene su razón y justificación en la pretensión de Jesús de ser, con su comunidad de discípulos, origen y centro de un nuevo Israel. Estamos de nuevo ante el yo de Jesús, que habla a la altura de la Torá misma, a la altura de Dios. Ambas esferas,
Por una parte, el cambio de la estructura social, la apertura del Israel eterno a una nueva comunidad, y por otra, la pretensión divina de Jesús. Están directamente relacionadas. Neusner no elige un camino fácil para su crítica. Recuerda, cito, que también hubo alumnos de la Torá que fueron llamados por sus maestros a irse de su casa y de sus familias y a volver la espalda por mucho tiempo a su mujer e hijos, para dedicarse por completo al estudio de la Torá. Con ello, la Torá ocupa el lugar de la descendencia y el maestro de la Torá se incorpora a un nuevo linaje familiar. Fin de la cita. De este modo, la exigencia de Jesús de formar una nueva familia parece situarse por entero en el marco de lo que es posible en la escuela de la Torá, en el Israel eterno. Sin embargo, existe una diferencia fundamental en el caso de Jesús. No es la adhesión a la Torá, que obliga a todos, lo que forma una nueva familia, sino que se trata de la adhesión a Jesús mismo, a su Torá. En el caso de los rabinos, todos siguen ligados por las mismas relaciones a un orden social duradero. Todos permanecen, por la sumisión a la Torá, en la igualdad del todo Israel. Neusner termina constatando, cito, ahora tengo claro lo que Jesús exige de mí. Solo Dios puede exigírmelo. Fin de la cita. Llega al mismo resultado al que llegamos antes. Al analizar el mandamiento del sábado, el argumento cristológico o teológico y el social están indisolublemente anudados. Si Jesús es Dios, tiene capacidad y derecho para proceder con la Torá como lo hace. Solo en ese caso tiene derecho a reinterpretar el orden mosaico de los mandamientos divinos de un modo tan radical como únicamente el legislador. Dios mismo puede hacerlo. Pero la cuestión es, ¿fue bueno y justo crear esta nueva comunidad de discípulos que se fundaba enteramente en Él? ¿Fue bueno dejar a un lado el orden social del Israel eterno, fundado y persistente a partir de Abraham, Isaac y Jacob mediante lazos de sangre y declararlo como, dirá Pablo, Israel según la carne? ¿Qué sentido cabría reconocer en todo esto? Pues bien, cuando leemos la Torá junto con todo el canon del Antiguo Testamento, los profetas, los salmos y la literatura sapiensal, entonces queda muy claro algo que en el Torá ya se anunciaba objetivamente. Israel no existe simplemente para sí mismo, para vivir en los órdenes eternos de la ley. Existe para convertirse en luz de los pueblos. Tanto en los salmos como en los libros proféticos recibimos con claridad creciente la promesa de que la salvación de Dios llegará a todos los pueblos. Oímos de un modo cada vez más claro que el Dios de Israel es el único Dios, el Dios verdadero, el Creador de cielo y tierra, y el Dios de todos los pueblos y todos los hombres, en cuyas manos está el destino de los pueblos. Oímos que este Dios no se desentenderá de los pueblos. Oímos que todos lo conocerán, que Egipto y Babilonia, las dos potencias mundiales enfrentadas a Israel, tenderán las manos a Israel y adorarán con él al único Dios. Oímos que se borrarán las fronteras y que el Dios de Israel será reconocido y honrado por todos los pueblos como su Dios, como el Dios único. Precisamente desde la parte judía se plantea con toda razón una y otra vez la pregunta, ¿qué ha aportado Jesús, vuestro Mesías? No ha traído la paz universal ni ha terminado con la miseria en el mundo, de modo que no puede ser el verdadero Mesías, del que se esperaba precisamente eso. Sí, ¿qué ha aportado Jesús?
Con esta pregunta ya nos hemos encontrado y ya conocemos también la respuesta. Ha traído al Dios de Israel a los pueblos, de modo que todos los pueblos le recen ahora a Él y reconozcan en las escrituras de Israel su palabra, la palabra viva de Dios. Nos ha regalado la universalidad, que es la gran promesa, la promesa decisiva, hecha a Israel y al mundo. La universalidad, la fe en Dios, uno de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el seno de la familia, de la nueva familia de Jesús, que se extiende por todos los pueblos y rebasa los lazos carnales de descendencia. Este es el fruto de la obra de Jesús. Esto es lo que acredita como el Mesías y da a la promesa mesiánica una interpretación que se funda en Moisés y los profetas, pero que a su vez los presenta también a una luz enteramente nueva. El vehículo de esta universalización es la nueva familia, que tiene como único presupuesto la comunión con Jesús, la comunión en la voluntad de Dios. Pues el yo de Jesús no está ahí ahora como un ego caprichoso, que gira en torno a sí mismo. Cito: el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fin de la cita. Marcos capítulo 3, versículos 34 y siguientes. El yo de Jesús encarna la comunión de voluntad del Hijo del Padre. Es un yo que escucha y obedece. La comunión con Él es comunión fiel con el Padre. Es en un plano nuevo y superior, un sí al cuarto mandamiento. Es entrar en la familia de los que dicen Padre a Dios, y lo pueden decir en el nosotros, de quienes están unidos a Jesús, y por la escucha a Jesús están unidos a la voluntad del Padre, de modo que se mantiene en el núcleo de la obediencia a la que se refiere la Torá. Esta unidad con la voluntad de Dios Padre, alcanzada por la comunión con Jesús, cuyo alimento es hacer la voluntad del Padre, hace posible una nueva mirada a los aspectos concretos de la Torá. La Torá tenían realmente la tarea de dar un orden jurídico y social concreto a Israel, a este pueblo especial que es, por una parte, un pueblo muy determinado, ligado por la descendencia y la sucesión de las generaciones, pero que por otra parte es desde el comienzo y esencialmente portador de una promesa universal. En la nueva familia de Jesús, a la que más tarde se llamará la Iglesia, estos ordenamientos particulares, jurídicos y sociales no pueden considerarse universalmente válidos en su literalidad histórica. Precisamente esta fue la cuestión debatida al comienzo de la Iglesia de todos los pueblos, y el objeto de la polémica entre Pablo y los llamados judaizantes. Trasladar literalmente el orden social de Israel a los hombres de todos los pueblos hubiera significado negar de hecho la universalidad de la comunidad de Dios que se iba formando. Esto es lo que vio Pablo con toda claridad. Esto es lo que no podía ser la Torá del Mesías, y no lo es, como nos enseña el Sermón de la Montaña, como el diálogo del rabino Neusner, hombre de fe que escucha con verdadera atención. Ciertamente aquí se registra un hecho muy importante que solo en la modernidad ha sido captado en todo su alcance, para enseguida ser comprometido de un modo unilateral y falseado. Las formas jurídicas y sociales concretas, los ordenamientos políticos, ya no son establecidos como derecho sagrado, literalmente para todos los tiempos y por lo tanto para todos los pueblos. Lo decisivo es la comunión fundamental en la voluntad de Dios, que nos ha sido dada por medio de Jesús. Merced a ella, a los hombres y a los pueblos son ahora libres para conocer lo que en el orden político social está en conformidad.
Los ordenamientos jurídicos, la ausencia de todas las dimensiones sociales en la predicación de Jesús, que Neusner critica muy lúcidamente desde la perspectiva judía, encierra a la vez y oculta un acontecimiento histórico universal que por tal no ha tenido lugar en ningún otro ámbito cultural. Los órdenes políticos y sociales concretos quedan desligados de la sacralidad inmediata, de la legislación del derecho divino y son entregados a la libertad humana, que está fundada por Jesús en la voluntad de Dios y que de él aprende a reconocer lo justo y lo bueno. Con esto hemos llegado de nuevo a la Torá del Mesías, a la carta a los Gálatas. Cito: habéis sido llamados a la libertad. Fin de la cita. Gálatas capítulo 5, versículo 13. No una libertad ciega y arbitraria, a una libertad entendida carnalmente, como diría Pablo, sino a una libertad lúcida, que tiene su anclaje en la comunión de voluntad con Jesús y por tanto con Dios mismo. Una libertad que partiendo de un nuevo modo de ver las cosas, construye precisamente aquello a lo que más profundamente apunta la Torá. La universalidad desde dentro con Jesús y así realmente la lleva a su cumplimiento. Ocurre, sin embargo, que entre tanto esta libertad ha sido desgajada de su referencia a Dios y de la comunión con Jesús. La libertad para la universalidad y con ello para la justa laicidad del Estado se ha transformado en una laicidad absoluta, en un laicismo, para el que parecen haberse vuelto esenciales el olvido de Dios y la búsqueda exclusiva del éxito. Para el creyente cristiano, las orientaciones que nos da la Torá siguen siendo un punto de referencia al que siempre mirar. Sobre todo, la búsqueda de la voluntad de Dios en la comunión con Jesús sigue siendo para él una orientación para la razón, sin la cual ésta corre siempre el riesgo de ofuscarse, de cegarse. Queda aún una observación importante. Esta universalización de la fe y la esperanza de Israel, esta liberación de la letra en la nueva comunión con Jesús, están ligadas a la autoridad de Jesús y a su condición de hijo. Pierden su peso histórico y el fundamento que la sostiene si se malinterpreta a Jesús como un rabino reformista liberal. Una exegesis liberal de la Torá no pasaría de ser la opinión personal de un maestro. No podría transformar la historia. Por lo demás, con ella se relativizaría la Torá, su origen en la voluntad de Dios. Todo lo dicho tendría únicamente una autoridad humana, la autoridad de un estudioso. De aquí no surge una nueva comunidad de fe. El salto a la universalidad, la nueva libertad necesaria para dicho salto, solo se hace posible por medio de una mayor obediencia. Solo puede llegar a ser eficaz como fuerza transformadora de la historia, si la autoridad de esta nueva exegesis no es menor que la del texto original. Ha de ser una autoridad divina. La familia nueva, universal, es la finalidad del envío de Jesús, pero su autoridad divina, la condición del Hijo, en común con el Padre, es la condición para que esta irrupción hacia algo nuevo y amplio se inicie sin traición ni arbitrariedad. Hemos oído a Neusner preguntar a Jesús: ¿pretendes inducirme a transgredir 2 o 3 mandamientos de Dios? Y es que si Jesús no habla con la autoridad del Hijo, si su interpretación no es comienzo de una nueva comunidad, fundada en una nueva obediencia libre, entonces solo nos quedamos pensando que Jesús nos induce a desobedecer al mandato divino. Para el cristianismo de todos los tiempos es fundamental tener muy presente la relación entre el rebasamiento, que no es lo mismo que transgresión, y el cumplimiento.
Como hemos visto, Neusner, pese al respeto que siente por Jesús, critica muy delicadamente la disolución de la familia, que para él está dada en la exigencia de Jesús de transgredir el cuarto mandamiento, y critica también la amenaza al sábado, que representa la piedad angular del orden social de Israel. Ahora bien, Jesús no quiere suprimir la familia ni la intención creacional del sábado, sino crear un espacio nuevo y más amplio para ambas. Es verdad que con su invitación a convertirse por la común obediencia al Padre en miembro de una familia nueva y universal, hace saltar el orden social de Israel. Pero para la Iglesia naciente fue fundamental, desde el principio, defender la familia como núcleo de todo orden social y salir en defensa del cuarto mandamiento en toda la expresión de su significado. Vemos cómo la lucha de la Iglesia sigue girando hoy en torno a este punto. Y también quedó muy claro y muy pronto que el contenido esencial del sábado había de desplegar nuevamente en el domingo, Día del Señor. La defensa del domingo es una de las grandes preocupaciones de la Iglesia en el momento presente, marcado por la disolución del ritmo temporal que sostiene la comunidad. La relación adecuada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento era y sigue siendo constitutiva para la Iglesia. Los discursos del resucitado insisten precisamente en que Jesús hay que entenderlo en el contexto de la ley de los profetas y en que su comunidad solo puede vivir en este contexto bien entendido. En esta materia, dos peligros contrapuestos han amenazado a la Iglesia desde el comienzo y la amenazarán siempre. Por una parte, un falso legalismo contra el que Pablo lucha y al que a lo largo de toda la historia, por desgracia, se le ha dado el nombre poco afortunado de judaísmo. Por otra parte, está el rechazo de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento, que Marción había formulado por vez primera en el siglo II. Es una de las grandes tentaciones de la modernidad. No es causal que Harnack, como representante decisivo de la teología liberal, exigiera ejecutar plenamente el legado de Marción y liberar al cristianismo de la carga del Antiguo Testamento. La tentación, hoy muy extendida, de interpretación el Nuevo Testamento de una manera puramente espiritual y desligarlo de toda relevancia social y política va en esta dirección. A la inversa, las teologías políticas de todo tipo suponen la teologización de una única vía política, cosa que contradice la novedad y la amplitud del mensaje de Jesús. Sin embargo, sería erróneo designar tales tendencias como judaización del cristianismo, ya que Israel remite su obediencia a las órdenes sociales concretas de la Torá a la comunidad genealógica del Israel eterno y no hace de ella una receta política universal. En conjunto, el cristianismo saldrá ganando si contempla con respeto esta obediencia de Israel y si de este modo acoge mejor los grandes imperativos del decálogo que el cristianismo tiene que trasladar al ámbito de la familia universal de Dios y que Jesús, como un nuevo Moisés, nos ha regalado. En él hemos visto cumplida la promesa hecha a Moisés. Cito: El Señor tu Dios te suscitará de entre los tuyos un profeta como yo. Fin de la cita. Deuteronomios capítulo 18, versículo 15.